Shalom y bienvenidos hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos en la discusión de hoy. Una muy importante, pero como siempre antes de empezar, qué bueno verte, Baruch. Me alegra que hayas podido volver a Israel sin problemas. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Y cómo van las cosas en Israel? Bueno, nosotros como familia estamos muy bien. Las cosas se están volviendo cada vez más difíciles en Israel desde el punto de vista económico. También creo que la intensidad del mundo en contra de Israel está aumentando. Justo anoche escuchamos que si Israel no incrementa significativamente la ayuda humanitaria a Gaza, es decir, si no le damos provisiones al enemigo, Estados Unidos impondrá un embargo contra Israel, privándonos de las armas que necesitamos y seguramente otras naciones se unirán. Creo que es un momento muy difícil. Sin embargo, veo a Dios obrando en el sentido de que Él quiere que no confiemos en Estados Unidos, así como en el pasado no quería que Israel confiara en Egipto, sino que confiemos en Él. Espero que todo esto demuestre al pueblo de Israel que Dios es fiel, que Dios es en quien debemos confiar, a quien debemos acudir en busca de ayuda, y no en Estados Unidos, Europa, ni ninguna otra entidad. Amén, bien dicho. El propósito de este video, a manera de introducción, es que algunas personas han afirmado que, debido al conflicto específicamente en Israel, que la tribulación comenzó en octubre de 2024. De hecho, hay un video sobre esto en YouTube con más de 5 millones de vistas. Algunos afirman que el rapto viene en cualquier momento. ¿Hay alguna verdad bíblica en estas afirmaciones o son ignorantes o engañan a propósito a las personas sensacionalizándolo todo? Vamos a comenzar, pero como estábamos comentando antes de empezar esta grabación, Baruch, llegamos a un punto en que algunas personas escuchan tanto a estos individuos que se obsesionan con la pretribulación y la tribulación, o que si esta comenzó en octubre, el arrebatamiento podría suceder mañana o la próxima semana. Algunas personas nos han escrito diciendo que están vendiendo sus casas, que lo están vendiendo todo y donándolo a la iglesia, porque alguien dijo que el arrebatamiento será mañana, o tal pastor dijo que puede ser la próxima semana, debido a lo que sucede en Israel o por otros eventos en el mundo. ¿Qué puedes comentar, Baruch, para quienes escuchan este tipo de mensajes llenos de sensacionalismo en YouTube? Bueno, primero que todo, debemos enfocarnos en lo que dice la Escritura y no en lo que la gente dice. En cuanto a la tribulación, esta no ha comenzado. Lo que ocurre en Israel hoy en día, como hemos hablado, creo que muchas cosas en el mundo nos acercan rápidamente a lo que podríamos llamar los tiempos finales. Pero cuando hablamos de la llamada tribulación, la forma bíblica de referirse a esto es la semana 70 de Daniel, hablando de esos últimos 7 años. Y sabemos algo, eso comenzará con un acuerdo que se centrará en que el templo habrá sido construido en Jerusalén y esté en pleno funcionamiento. Bueno, eso no ha ocurrido. Estuve en Jerusalén hace unas semanas. No hay templo allí, no hay sacerdocio activo. No se está haciendo nada en el monte del templo en cuanto a ese mensaje que leemos en Daniel capítulo 9. Por tanto, la tribulación no ha comenzado. Eso es falso. Y cuando miramos los pasajes sobre los últimos días, ¿qué le dice Dios a la iglesia? Le dice que persevere, que resista y que se arrepienta. El propósito del libro de Apocalipsis es darnos una visión adecuada de nuestro Señor y Salvador. El libro de Apocalipsis es una revelación de Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Creo que hay mucha confusión en la iglesia sobre los propósitos del Mesías. No solo se trata de su mensaje de salvación, sino también de lo que Él quiere que la iglesia haga en los últimos días, y eso es vigilar. Es un aspecto importante. Resistir, perseverar, superar y vigilar.
Esto nos dice que habrá cosas que tendremos que superar y resistir, y también que debemos vigilar ciertos eventos a medida que el arrebatamiento se acerca. Pero creo que hay mucha confusión. Estos predicadores, tal como dijiste, o bien son ignorantes, no entienden la profecía, o están intentando engañar a propósito a la gente para crear sensacionalismo con fines financieros. Eso es algo que no vamos a hacer. Correcto, vamos a profundizar en eso. Mencionaste puntos muy importantes, Baruch, y la clave es que recordemos Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Tus comentarios, Baruch, especialmente cuando algunos dicen que esto no se refiere al arrebatamiento, sino a la segunda venida del Mesías. Sí, bueno, fíjate que cuando llegamos a esta parte de Mateo 24, comienza a hablar en los siguientes versículos sobre los días de Noé. Y esto tiene que ver con la ira de Dios. Cuando vino el diluvio, fue un instrumento de juicio divino, de su ira. De la misma manera sabemos algo. En los últimos días antes del arrebatamiento, y antes de que comience la ira de Dios, la gente estará comiendo, bebiendo, casándose y celebrando. La vida será muy normal para la mayor parte del mundo. Pero también vemos que la iglesia será perseguida. La iglesia siempre ha sido perseguida, pero cuando miramos la profecía del Nuevo Testamento, esa persecución aumentará en los últimos días. ¿Por qué? Por nuestro compromiso con la palabra de Dios y por el testimonio que tenemos, lo que significa que vivimos y nos comportamos como Cristo lo ordenó. Por eso, no creo que esto tenga nada que ver con la segunda venida. Cuando se habla del día y la hora, se está refiriendo al arrebatamiento. Correcto, gracias. Ahora, ¿por qué algunas personas afirman que la tribulación comenzó en octubre? Vamos a analizar esto un poco más. Obviamente ha habido muchos eventos sucediendo en el mundo. Como hemos mencionado Baruch y yo, esa convergencia que está ocurriendo, ya sea el presidente Macron de Francia reuniendo una coalición de 10 naciones como un ejército europeo, o el Papa promoviendo y patrocinando, por así decirlo, un movimiento interreligioso ecumenista, diciendo que todos los caminos llevan a Cristo, lo cual es falso, por supuesto. Ya sea por catástrofes como huracanes que la gente en Estados Unidos ha tenido que soportar últimamente, o específicamente por el conflicto en Israel, cuando Irán ha venido ejerciendo más y más presión, entre otras cosas. Volveremos a eso en un momento, pero otro punto en el que las personas se están enfocando es en el pacto que mencionaste, Baruch, que es necesario para que se cumpla la profecía. Y creo que es muy importante lo que dijiste sobre el templo, porque leemos que Arabia Saudita está formando una alianza global para impulsar una solución de 2 estados entre Israel y Palestina. Eso no es nuevo, muchos lo han intentado. Y dado que se está analizando este acuerdo, esta alianza, y se está llevando incluso a los tribunales internacionales, algunos creen que este es el pacto o el acuerdo del que Daniel habla. Pero mencionaste un punto clave, Baruch. El templo también es la clave. Entonces quiero tocar ese tema antes de continuar. Sí, cuando miramos los últimos 7 años, comenzarán con un templo en funcionamiento. El acuerdo, si leemos Daniel 9, los últimos versículos de ese capítulo y pasajes paralelos que tratan del mismo tema, el énfasis está en el templo. No tiene nada que ver con lo que estamos viendo aquí en relación con Arabia Saudita y lo que ellos están promoviendo. Mucha gente ve significado bíblico en lo que ellos llaman los acuerdos de Abraham. Bueno, yo rechazo eso por completo. Este acuerdo, aunque es un buen acuerdo que ha beneficiado a Israel y creo que también a otras naciones en sus relaciones con Israel, no tiene ninguna conexión profética. No está relacionado con la profecía. Tiene mucho más que ver con temas comerciales que con asuntos espirituales.
Por lo tanto, debemos enfocarnos en lo que dice la Escritura. Y la Escritura pone el énfasis en que el período de tribulación comienza cuando tengamos un templo en pleno funcionamiento. Y como dije, todavía no tenemos eso. De hecho, cuando miras la posición del judaísmo, ellos dicen que antes de que exista un templo, Elías tiene que venir para enseñar y poner las cosas en orden, porque hay mucha confusión sobre cómo construir el templo, dónde exactamente debería estar y muchas otras cosas necesarias para su funcionamiento. Así que yo no veo, aunque escucho constantemente gente en internet diciendo que todo está listo, todo eso es mentira. No hay preparativos en este momento para el templo. Y no creas en lo que dice el Instituto del Templo, que no es realmente un instituto del templo, es simplemente una organización independiente que se autoproclamó con ese nombre, pero que no tiene ninguna autoridad en Israel. Mucho de lo que dicen es falso. Sus enseñanzas a menudo son buenas, pero lo que afirman sobre la inminencia del templo es falso. Correcto. Y creo que algo muy importante también es que debemos identificar a estas personas que se están enfocando mucho ahora debido al conflicto en Israel y otros asuntos que hemos mencionado, diciendo que el rapto podría ocurrir en cualquier momento. En cuanto a estas personas que mencionaremos y mostraremos, muchos nos han enviado correos preguntando directamente, ¿qué opinan de esta persona? ¿Qué opinan de aquella persona? Así que Baruch y yo discutimos antes de empezar esta grabación que nuestro objetivo no es atacar a estas personas, sino responder a las preguntas que la audiencia nos hace, porque a veces estas enseñanzas pueden tener consecuencias devastadoras. También queremos mostrar que estas doctrinas no son bíblicas. Por eso, debemos ser muy cuidadosos y discernir bien a quién prestamos atención. Vamos a ver un video más adelante, pero queremos resaltar algunas de las personas principales sobre las que hemos recibido preguntas. Tenemos a Jen Markell, J.D. Farag, David Jeremiah, Billy Crone, Jack Gibbs, por supuesto John Hagee, Perry Stone y Amir Sarfati. Muchos de ellos se conocen bien y trabajan frecuentemente juntos, pero analizaremos por qué algunas de estas enseñanzas son peligrosas. Siempre los exhortamos a recurrir a las Escrituras. Todo debe ser evaluado a través del prisma de la Biblia. Eso es lo más importante. Pero quizá el sujeto por el que más nos preguntan actualmente es Jonathan Cahn. Hemos hablado de él anteriormente, advirtiendo que hay que ser muy cuidadosos con sus enseñanzas. Y creo que debemos tener mucho cuidado, y seguro estarás de acuerdo conmigo, Baruch, en que no solo porque alguien se identifique como judío o se haga llamar rabino, debemos aceptar automáticamente todo lo que nos enseña. Baruch ha dicho en muchas ocasiones, en muchos videos, que sean muy cuidadosos incluso con lo que nosotros decimos. Siempre hay que acudir a la Escritura. El Espíritu Santo es nuestro mejor maestro. Otro punto importante que debemos cuidar es que, como hemos dicho antes, para Jonathan Cahn, todo es un misterio. Regularmente dice que recibe descargas de Dios, usando un término tecnológico, y todo es un misterio que se le ha revelado. La profecía del dragón es uno de sus temas recientes con el que ha estado vendiendo libros. Y además debemos considerar con quién se asocian estas personas, hermanos y hermanas. Hemos demostrado claramente en muchos de nuestros videos lo peligroso que es Kenneth Copeland, y en muchos videos de Sid Roth también, Jim Baker, y Cahn tiene una relación muy estrecha con ellos. Recuerden el viejo adagio, dime con quién andas y te diré quién eres. Por eso oramos para que tengan discernimiento en todo y lleven todo siempre al contexto de la Escritura. Antes de ver un video, Baruch, ¿algún comentario? Bueno, de las personas que mencionaste conozco algunas. Aunque no necesariamente muy bien, pero sí las he oído. Y algunos han hecho un trabajo muy bueno. Otros son mucho más problemáticos. Y lo que diría sobre los que enseñan el rapto pretribulación, simplemente tenemos una diferencia teológica con ellos. Pero esto es lo que diría. Muchas veces he hablado con algunos de ellos, haciéndoles preguntas, buscando respuestas sobre ciertas cosas que enseña la doctrina del rapto pretribulación. El problema es que, cuando hago estas preguntas, me dicen,
Te responderé sobre eso luego. Es una pregunta importante, pero eso nunca sucede. Una de las cosas que le diría a todos como advertencia es lo siguiente. Primero, en cuanto a la tribulación, a esos últimos 7 años, ¿cuál es la fuente de la tribulación? ¿Es siempre durante todos los 7 años? ¿Es siempre la misma fuente de tribulación? ¿Es siempre el mismo grupo de gente el que sufre? ¿Existe alguna diferencia en la Escritura entre el término tribulación e ira? Estas son las cosas que debemos tener en claro. Segundo, diría esto. Cuando examinamos los últimos 7 años, a los que muchos teólogos llaman la tribulación, ¿hay algún versículo que diga que todos esos 7 años son la ira de Dios? Esto es lo que la posición pretribulación enseña. Y yo no creo que haya ningún fundamento bíblico que lo soporte. De hecho, cuando analizamos los juicios de los sellos en Apocalipsis 6, es claro que la ira de Dios no ha comenzado todavía. Y cuando hablamos de la gran tribulación, que ellos asocian con la segunda mitad, coincidiendo con la ira de Dios, cuando buscamos en la Biblia, descubrimos que la gran tribulación, mencionada en Apocalipsis 7:14, sucede antes de la ira de Dios. Es una doctrina llena de problemas, y lo último que diré, y ya hicimos un video sobre esto, es sobre Apocalipsis 3:10, el verso al que ellos siempre acuden para decir que seremos librados del anticristo. Pero cuando lo leemos, entendiendo el contexto del libro de Apocalipsis, vemos que Apocalipsis 3:10 trata sobre librar a la iglesia de la ira de Dios y no del anticristo. Tienen muchos problemas teológicos que no quieren debatir. Solo siguen compartiendo lo que ellos creen en vez de lidiar con los problemas del rapto pretribulación desde un punto de vista bíblico. Correcto. Bueno, vamos a ver un corto video ahora y luego regresaremos con algunos comentarios. Primera Tesalonicenses 5:9, porque Dios no nos ha destinado para la ira. ¡Boom! Ahí está. Sino para obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No puede ser más claro que Primera de Tesalonicenses 5:9. No serás castigado por tus pecados durante la tribulación. ¿Sabes por qué? ¿Dónde fueron castigados tus pecados? A la cuenta de 3 digamos, en la cruz. Fuerte, 1, 2, 3. Hagamos una pausa para comentar, Baruch. Luego de comentar este video, analizaremos más a fondo esa escritura que usan incorrectamente sobre la ira de Dios. Pero, ¿qué puedes comentar sobre lo que dice Jack Hibbs acerca de que no seremos castigados por nuestros pecados, insinuando que eso es lo que le ocurriría a los creyentes si no participan en el rapto antes de la tribulación? Bueno, diré 2 cosas. Primero, estoy de acuerdo con ese versículo. Obviamente, aquellos que están en Cristo, quienes han aceptado el Evangelio y son parte del nuevo pacto, nunca experimentarán la ira de Dios. Pero aquí está el problema. Con la manera como él está usando ese versículo, está insinuando que toda la tribulación, todos esos 7 años finales, constituyen la ira de Dios. Y lo que humildemente diría es, muéstrame el pasaje de la Escritura que prueba que todos los 7 años son la ira de Dios. Esa es mi objeción. Les he hecho esta pregunta a muchas de las personas que mencionamos antes y no obtengo respuesta, y la razón es muy simple. No existe manera de probar que todos esos 7 años son la ira de Dios. Cuando estudiamos los sellos, vemos que el 4º sello involucra a un jinete llamado muerte y que el infierno lo sigue. Esto no es actividad del Mesías, esta es la actividad de Satanás y de Satanás encarnado, el anticristo. Vemos que la ira de Dios se menciona en el 6º sello, pero descubrimos en el capítulo 7 que esa ira se retrasa debido a ciertos eventos. Así que, una vez más, lo más importante es que seamos bíblicos. Así es, gracias. El rapto no puede ocurrir a la mitad o al final de la tribulación. Si tú crees que puede ocurrir en la mitad, sabrías exactamente cuándo, porque 1260 días están justo en el medio. ¿Hola?
Y si dices que es al final, serían 2520 días. Y sería como un salto en Benji, porque tendrías que regresar de inmediato. Entonces, ¿para qué Jesús se fue a preparar un lugar para ti? Mi punto es este: la única opción que te deja bíblicamente sin saber el día ni la hora es que sea antes. Además, no estamos destinados para la ira de Dios. Además, Él nos salvará de la hora de la prueba y no durante la hora de la prueba. Nuevamente, Baruch, vemos versículos que no se aplican correctamente. ¿Qué opinas? Bueno, insisto, me agrada Amir. Creo que por lo general hace un gran trabajo con la palabra de Dios. Pero en este punto no estamos de acuerdo y debemos ser muy claros en algo, y es lo siguiente. Todos estamos de acuerdo en que nadie sabe el día ni la hora, pero no creemos que el rapto ocurra exactamente en la mitad o al final. Lo que creemos es lo que dice 1 Tesalonicenses 5:9, y es que sucederá antes de la ira de Dios. No sabemos exactamente cuándo, pero lo que sí entendemos es que no experimentaremos la ira de Dios. Así que yo no creo en un rapto a mitad de la tribulación, ni en un rapto al final de la tribulación. Eso no es lo que creemos. Creemos, como dice la Escritura, que sucederá antes de la ira de Dios. Y sobre lo que él dice, de que si fuera a la mitad, estoy de acuerdo, así sabríamos el día y la hora, pero no es lo que creemos. Lo que nosotros enseñamos es esto, que según 2 Tesalonicenses 2, la abominación desoladora ocurrirá y poco después, ¿qué tan pronto? ¿Serán instantes? ¿Serán días? ¿Semanas? ¿O quizás unos meses? No sabemos, pero sí sabemos que la abominación desoladora tiene que ocurrir, pero jamás decimos que ocurre justo a la mitad. Lo último que diré en este punto es que no hay razón bíblica, y es otra de las cosas que le he preguntado a ellos, no hay razón bíblica para definir el momento del rapto en relación con el período de la tribulación. En primer lugar, la Escritura no dice que esos 7 años se llamen la tribulación. Esa es una creación del hombre. Así que, insisto, no hay razón bíblica para ubicar el rapto en relación con la tribulación, ya sea antes, a la mitad o al final. Estoy de acuerdo con todas esas posturas. Lo que yo veo, basándome en lo que oímos antes, en 1 Tesalonicenses 5:9, es que sucederá antes de la ira de Dios. ¿Y cuándo comienza la ira de Dios? Bueno, eso es lo que deberíamos tratar de entender, estudiando bien las Escrituras. Muy bien, gracias. ¿Estás bromeando? ¿Sabes de qué trata la tribulación? Es una serie de eventos considerados el juicio de Dios. ¿Sobre qué? Sobre las huestes satánicas del cielo y las personas malvadas aquí en la tierra, además de preparar a Israel para aceptar a Jesús como el Mesías en su regreso. Bueno, tocaremos este punto un poco más adelante porque se trata del concepto de la tribulación como un periodo de 7 años. Volveremos a eso. Muchos maestros enseñan que pasarás por la tribulación. Bueno, bien por ti. Puedo decirte una cosa. Todo este debate sobre pretribulación o a la mitad de la tribulación, al final de la tribulación, es como ir a un restaurante y decidir cómo quieres la carne, cruda, término medio o bien cocida. ¿Cómo quieres llegar al cielo? ¿Crudo? ¿Término medio? ¿O bien cocido? Todo lo que sé es una cosa. Si necesitamos pasar tiempo frente al tribunal de Cristo y necesitamos quedarnos allí para la ceremonia de bodas, y si queremos ver esas mansiones en las que Él ha estado trabajando fielmente durante los últimos 2000 años, no se nos describe como que llegamos allá con muletas y sillas de ruedas porque tuvimos que pasar por la mitad de la tribulación, o completamente muertos y decapitados porque llegamos al final de la tribulación. No, eso no va a pasar. Antes de darte la palabra, Baruch, creo que esto que vimos es una doctrina realmente pobre. Primero, no se trata de mansiones en el cielo, como algunos afirman. La traducción correcta es moradas, así que no tendremos mansiones en el reino, sino que Dios está preparando una morada para nosotros.
Pero además, obviamente, está desconociendo que tendremos cuerpos glorificados, que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. El concepto que él plantea con personas en sillas de ruedas o muletas o incluso decapitadas, no lo puedo entender. ¿Qué opinas sobre esto, Baruch? Bueno, para él solo 3 opciones, antes, durante o al final de la tribulación. Yo rechazo las 3, porque no veo que ninguna sea bíblica. Lo que yo hago es volver una y otra vez a la promesa que oímos antes y que está en el mensaje de Jack Hibbs, y es que no experimentaremos la ira de Dios. De nuevo, ¿cuándo comienza la ira de Dios? Entiendo que todos estos individuos quieren afirmar que empieza al inicio de esos últimos 7 años. Pero no veo escritura alguna que confirme eso. Simplemente creo que es falso. Entonces, lo que debemos preguntarnos es, ¿cuándo comienza la ira de Dios? ¿Por qué ocurre la ira de Dios? ¿Y sobre quién se derrama? Lo último que diré en este punto es que ellos citan que seremos salvos de la hora de la prueba. Insisto, él está citando Apocalipsis 3:10, pero el gran error que cometen es que ese texto se refiere a los que habitan en la tierra. ¿Y quiénes son los que habitan en la tierra? Aquellos cuyos nombres, si leen bien Apocalipsis, son aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Somos salvos de esa hora de la prueba, que se relaciona directamente con la ira de Dios y no con la actividad del anticristo. Ese es el problema que tienen. Y algo más, si buscas Apocalipsis 13:5, verás que el anticristo funcionará durante 42 meses, y busquen el versículo Apocalipsis 13:5. Él tendrá potestad de actuar con bastante libertad y hacer lo que quiera. Él recibirá esa autoridad. ¿Y qué hará con esa autoridad? Perseguir. Siempre hablan de los santos de la tribulación, pero no veo en ninguna parte de las Escrituras ese gran avivamiento que ellos siempre dicen que ocurrirá después del rapto. Creo que eso es una falsa doctrina. Cuando analizamos el inicio de la ira de Dios, en Apocalipsis capítulo 9 y capítulo 16, no vemos un gran avivamiento, sino que la gente se rehúsa a arrepentirse y abandonar el pecado. Todo esto nos muestra que Dios fue justo al castigarlos, derramando su ira porque no quisieron arrepentirse ni aceptar la verdad. Muy bien, gracias. John Hagee. Vayamos al siguiente gráfico. Lo próximo que ocurrirá es el rapto de la iglesia. Seremos llevados a la presencia de Dios, donde se celebrará el tribunal de Cristo en el cielo para los que hayan sido raptados. Estos son solo cristianos. No sé si notaron a la izquierda del gráfico que según ellos el rapto será en 2024. Ya hemos expresado nuestras preocupaciones sobre las falsas doctrinas de John Hagee, quien escribió un libro sobre las lunas de sangre y todo tipo de profecías falsas. Insistimos, el rapto no ocurrirá en 2024. ¿Se disculpará él por otra profecía falsa? No lo creo. Pero, ¿qué puedes comentar, Baruch? Sí, en cuanto a lo que dices, muchas personas han hablado de la importancia de las supuestas lunas de sangre, pero lo que no entendían es que en realidad estaban hablando de simples eclipses. Pero la luna de sangre no es un eclipse. La luna de sangre bíblica es cuando la luna se tiña de rojo, no por un eclipse, sino porque Dios la hace lucir así sobrenaturalmente, y solo sucederá una vez. Por eso cuando alguien habla de 4 lunas de sangre, sabemos de inmediato que es mentira. Solo hay una luna de sangre en la Biblia, y su propósito es anunciar la llegada de la ira de Dios, llamando a la gente a invocar el nombre del Señor, y específicamente el nombre del Mesías Yeshua o Jesús, para no experimentar la ira de Dios. Ese es nuestro mensaje. Nosotros ciertamente creemos en el rapto, y también entendemos, como ya dijiste, Cristian, que recibiremos un cuerpo nuevo. Así que lo que suframos antes del rapto no hace diferencia alguna. Pero no sufriremos la ira de Dios. Sufriremos por nuestra fe en Dios, específicamente por nuestra fe en su Hijo unigénito, el Mesías Jesús.
Tendremos que atravesar tiempos muy difíciles y en este sentido quiero agregar lo siguiente. La enseñanza del rapto pretribulación no está preparando a la iglesia para lo que dice la palabra de Dios en cuanto a que debemos perseverar, resistir, vencer y vigilar. Lo que ellos enseñan es que no hay nada que velar, nada que soportar, porque vamos a ser librados de todo eso. Eso es falso. Muchas de sus enseñanzas han sido desacreditadas con el tiempo. Este énfasis en las 4 lunas de sangre y no pasó nada. No era la luna de sangre de la Biblia, fue un engaño. Correcto, vamos a nuestras diapositivas nuevamente. Aquí tenemos un verso en pantalla, Baruch, y como hemos mencionado varias veces en este video, 1 Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un verso que ha sido citado y enseñado incorrectamente. Creo que la clave que mencionaste antes es saber esto. ¿Cuál es la diferencia entre tribulación e ira? Hiciste un excelente comentario, Baruch, y creo que debemos repetirlo. Es difícil para muchos entender esto porque durante años han escuchado en las iglesias la frase, el período de tribulación de 7 años. Es una frase estándar que utilizan muchísimas iglesias. Creo que ambos coincidimos en que ese período debería identificarse mejor como la semana 70 de Daniel, porque sabemos que los primeros 3 años y medio de ese período disfrutarán de una falsa paz y seguridad, y habrá muy poca persecución y situaciones difíciles en comparación con lo que será la segunda mitad. Pero antes de darte la palabra, esto necesita ser abordado. Es muy importante que se enseñe correctamente la diferencia entre ira y tribulación, porque además, Baruch, enseñar esto de manera incorrecta ha generado un efecto en cadena. La gente automáticamente piensa que serán 7 años de tribulación. Lo que realmente me molesta, y sé que tú eres más amable que yo y lo respeto, pero estas personas están engañando a la gente con sus enseñanzas. Expresan gran falta de humildad y claramente una gran falta de conocimiento bíblico. Si ellos quieren pensar así, está bien. Sabemos que no se pierde la salvación por eso, pero ¿no se dan cuenta del impacto que tienen en la gente? Porque como dijiste, la gente puede sufrir la fatiga del rapto, algo de lo que hemos hablado antes. La gente sigue oyendo a estos sujetos, pero como el rapto nunca ocurre, se decepcionan de estos falsos maestros y pueden decepcionarse incluso del Señor, aunque no deberían, debido a la fatiga de esa espera infinita. Creo que es algo de extrema importancia y como dice en pantalla, bíblicamente no se habla de 7 años de tribulación. Ya lo has dicho, pero si puedes agregar algo, te doy la palabra. Sí, 2 cosas. Esos 7 años serán tiempos difíciles, pero bíblicamente será así. En la primera mitad de ese periodo de tribulación, como muchos lo califican, la actividad principal provendrá del anticristo. Y durante esa primera mitad, la iglesia será fuertemente perseguida. Pero esto no tiene nada que ver con la hora de la prueba, que recaerá sobre el mundo entero. Este es el problema principal. Luego, a mitad de la tribulación, exactamente a la mitad, ocurrirá la abominación desoladora. Y luego de eso, sabemos que ese remanente de Israel, los 144,000 serán sellados. Y después viene otro evento, una multitud de toda nación, tribu, pueblo y lengua, que será traída ante el trono de Dios. Creo que eso se refiere al rapto. Pero, insisto, si vemos las Escrituras, descubrimos esto. Descubrimos que al punto medio ocurre la abominación desoladora. ¿Y por qué se producirá ese tiempo de angustia para Jacob? Porque Israel rechazará al anticristo ante la abominación desoladora. ¿Y qué ocurrirá? Israel será sellado porque al rechazar al anticristo, Israel será perseguido. Y el peor tiempo de sufrimiento en su historia, de acuerdo con Daniel capítulo 12, versos 1 al 2, allí lo vemos. ¿Y luego qué ocurre? Bueno, después de que el remanente de Israel sea sellado, esos 144,000, entonces poco después ocurrirá el rapto.
No sabemos el día ni la hora. Pueden ser momentos, días, semanas o meses. No sabemos. Nadie sabe el día ni la hora, pero en efecto ocurrirá el arrebatamiento. Y solamente después de ese evento se iniciará la ira de Dios. Pero quiero insistir en que, de acuerdo a lo que veo en la Biblia, la primera mitad, cuando el anticristo tenga toda esa libertad y autoridad para hacer casi todo lo que quiera, por supuesto con los límites que Dios le ponga, pero será un tiempo muy difícil esa primera mitad para la iglesia. Pero sabemos algo. La ira de Dios todavía no habrá iniciado. Y de nuevo, la clave es, ¿puede alguien probar que todos los 7 años son la ira de Dios? Tras años de estudiar esto a fondo, puedo afirmar con toda seguridad que no se puede demostrar bíblicamente que todos esos 7 años son la ira de Dios. Correcto. Pero volviendo a esas personas, deberían mostrar un poco más de humildad y sensibilidad, porque durante mucho tiempo, muchos creyentes han estado perdiendo sus vidas por Jesucristo. Es un hecho. En lugares como Irán, Corea del Norte y otros, donde la persecución es mucho más severa de lo que en la mayoría puede imaginar en Occidente. Así que debemos expresar humildad, sensibilidad y compasión por las personas que están siendo perseguidas severamente por causa del Evangelio. Quiero acotar en cuanto a lo que mencionaste sobre la última diapositiva, Christian, que no existe un período de tribulación de 7 años. Lo que sí existe es la semana 70 de Daniel, que es el término que yo uso y que es bíblico. Durante esos 7 años van a pasar cosas difíciles, pero como dije, no se puede atribuir a la misma fuente, ni será el mismo grupo el que sufrirá. Por eso rechazamos la idea de que esos 7 años sean completamente la ira de Dios, y que sean las mismas personas las que sufrirán. Es decir, que todo el mundo sufrirá, porque eso no es bíblico. Correcto. Veamos algunas escrituras. Segunda a los Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Ahora bien, hermanos, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos que no os dejéis conmover ni conturbar pronto, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si viniera de nosotros, como si el día de Cristo ha llegado. Nadie os engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de modo que se sienta como Dios en el templo de Dios, mostrándose él mismo como Dios. Hay una pregunta que hemos discutido en otros videos, pero tal vez alguien nos esté viendo por primera vez. Y es que muchos que enseñan la pretribulación dicen que esto no habla del rapto, sino de la segunda venida de Cristo. En mi opinión está muy claro aquí, especialmente cuando menciona nuestra reunión con Él, que se trata del harpazo, el arrebatamiento. ¿Qué piensas tú, Baruch? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en que esto habla del rapto. De hecho, lo que dice el griego original es nuestra reunión junto con Él. Debemos entender que el verbo para reunirse tiene un prefijo, es la preposición epi, y luego con Él tiene esa misma preposición. Parece redundante, pero busca enfatizar que nosotros vamos a Él. ¿Y cómo vamos a Él? Cuando Él nos reúna arriba con Él. Lo segundo que vemos es que muchas traducciones se equivocan al hablar del día del Señor. No es el día del Señor, sino el día de Cristo. Los mejores manuscritos lo mencionan así. La edición Nestle Allen del Nuevo Testamento griego se enfoca en publicar las diferencias en el texto, pero los mejores manuscritos tienen el día de Cristo. Y al final, aquí en el verso 4, habla sobre la abominación desoladora. Se refiere al anticristo oponiéndose a Dios, exaltándose a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios. Esa es la obra del anticristo, esa es la abominación desoladora. Cuando él se siente como Dios, en lo que literalmente es el santuario de Dios, o sea, el lugar santísimo, autoproclamándose Dios, esa es la abominación desoladora. Lo que las Escrituras nos dicen es esto, que el rapto no puede suceder antes de la abominación desoladora. Este es un asunto muy importante. Lo que muchos hacen, y aquí es cuando hablamos de la apostasía que correctamente señalaste, esa caída.
Muchos defensores de la pretribulación no entienden bien este pasaje y dicen que esta caída o apostasía supuestamente es el rapto. Eso es ridículo, porque esta caída, si te fijas bien, siempre se refiere a apartarse de algo que es bueno hacia algo que es malo, apartarse de la verdad hacia algo que es falso. No hay manera de identificar esta apostasía, esta caída, con el arrebatamiento. El rapto es algo maravilloso, es nuestra esperanza bendita de dejar este mundo con todo su pecado para estar con el Señor para siempre. Así que debemos entender este pasaje importante de la forma correcta. Así es, gracias. Hablamos de Mateo 24 antes, pero ahora vamos a profundizar en él, Baruch. Mateo 24, iniciando en el verso 4. Y Jesús respondió y les dijo: Esto sucedió cuando los apóstoles le preguntaron sobre los últimos días y sobre su venida. Mirad que nadie os engañe, pues muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestilencias y terremotos en diversos lugares. Todo esto es principio de dolores, lo dice bien claro. Entonces os entregarán a la tribulación y os matarán, y seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Y entonces muchos se escandalizarán, se traicionarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Entonces se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos, y debido a que abundará la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y al final resaltamos en rojo un verso muy importante, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tus comentarios, Baruch. Cuando leemos este último verso, el verso 14, el fin que se menciona aquí es el fin de la era de la iglesia. Y noten el verso 8 que también está en rojo. El principio de dolores. Esto corresponde y es algo muy similar a lo que vemos en los primeros 4 sellos del Apocalipsis capítulo 6. No se refiere a la ira de Dios, sino que se refiere a los eventos que ocurrirán en este mundo, preparando al mundo para la llegada del anticristo. Todos estos cambios, las guerras y rumores de guerras, las pestilencias, los terremotos y las hambrunas, todo esto preparará al mundo para un tiempo de inestabilidad que el anticristo aprovechará para obtener poder. Así que, cuando vemos esto, vemos que esto levantará o fomentará que se levante lo que dice el verso 9, la tribulación, y esta tribulación implica persecución. Por esto seremos odiados por todas las naciones. ¿Por qué? Por causa de Cristo, y muchos serán ofendidos. A muchos que son falsos creyentes es a quienes se les enfriará el amor, y solo un remanente de verdaderos creyentes perseverará hasta el fin. Lo que dice aquí no es que nuestra perseverancia nos salve, sino que es un mensaje de ánimo, motivándonos a perseverar hasta el final. ¿Por qué? Porque al final de la era de la iglesia habrá victoria. Un pasaje muy importante el que tenemos aquí, y debemos entender cómo la Biblia debe ser entendida. ¿Qué nos quiere decir? Insisto, el principio de dolores habla de lo que encontramos en los primeros 4 sellos de Apocalipsis 6. Y cuando llegamos al 5º sello, corresponde con el versículo 9, donde habla de la persecución de la iglesia. Correcto. He dejado esta escritura allí por una razón. Muchas personas, creyentes maravillosos en Cristo, me han dicho: ¿sabes? De vez en cuando veo a Benny Hinn, o a Kenneth Copeland, o a Bill Johnson, o a Amir Tsarfati, o quien quiera que sea. Y yo sé que no siempre tienen la razón, pero me dicen: yo desecho lo malo y retengo lo bueno. Solamente trago lo que es alimento saludable. Aquí tenemos una advertencia en Gálatas.
Un poco de levadura fermenta toda la masa. Creo que debemos ser muy, pero muy cuidadosos con el tipo de enseñanzas que escuchamos. Siempre tenemos que volver a la Escritura, como hemos dicho muchas veces. ¿Qué puedes comentar de esto, Baruch? Bueno, obviamente esto es verdad. Un poco de falsedad puede hacer exactamente lo que dice la Escritura: infiltrarse y desviarte para sacarte de la voluntad y de la verdad de Dios. Entonces, un poco de falsedad puede terminar teniendo un efecto muy desastroso. Y no estoy hablando de perder la salvación, sino de no ser hallados fieles ni tener un testimonio que agrade a Dios. Y debo decir, una vez más, que esta idea de que el rapto es inminente y podría ocurrir en cualquier momento, inclusive hoy, no prepara a la gente para lo que proféticamente el Nuevo Testamento advierte que la iglesia atravesará. Solo pregunto, ¿por qué en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, que fue de lo que hablamos cuando compartimos en nuestra última conferencia en Sydney, por qué encontramos esa insistencia en esas 7 epístolas a las iglesias de Apocalipsis 2 y 3? ¿Por qué tanto énfasis en resistir, perseverar, vencer y arrepentirse? Es porque habrá algunos en la iglesia que no entenderán la verdad y tendrán que arrepentirse. Quienes lo hagan tendrán pruebas que vencer, situaciones donde deberán perseverar y estar atentos a eventos proféticos clave que ocurrirán. Así es, gracias. Quiero decir una cosa más, a manera de reflexión. No es un versículo bíblico, pero creo que es mejor estar divididos por la verdad que unidos por la mentira. Debemos ser extremadamente cuidadosos con lo que oímos. Algunas de estas enseñanzas no son un problema de salvación. Nadie perderá su salvación por esto, pero no estarán preparados para lo que viene. ¿Estará el Señor con nosotros para fortalecernos, guiarnos y protegernos cuando pongamos nuestra confianza en Él? Absolutamente. Pero necesitamos ser muy cautelosos y debemos preocuparnos. Dicho esto, Baruch, te doy la palabra para tu importante conclusión final. El propósito de este video es brindarles ánimo. No buscamos que confíen en lo que Cristian y yo decimos, sino que estudien directamente la Biblia para mostrarse aprobados. Como dijimos, muchas de estas personas que no coinciden con nosotros en este tema no son malas personas. Aman al Señor y a menudo enseñan cosas ciertas. Pero en esta área específica hay un desacuerdo. Los hermanos y hermanas en el Señor pueden tener tales diferencias. Pero lo que queremos enfatizar es: busquemos la Escritura, respondamos algunas preguntas importantes, veamos lo que la Biblia realmente dice sobre cuándo comienza la ira de Dios y si la iglesia, en efecto, será perseguida en los últimos días por el anticristo. Y, finalmente, creo que otra verdad muy importante es esta. Pregunto, ¿existe alguna escritura que nos brinde pruebas de que no sufriremos persecución? Puedo decirles que cuando vemos en el Nuevo Testamento, hay un énfasis en que la iglesia atravesará persecución, que seremos odiados debido a nuestra afinidad con el Mesías Jesús. La persecución es algo que los creyentes verdaderos han experimentado a lo largo de la historia de la iglesia. No hay razón para creer que el anticristo no va a perseguir a la iglesia. E insisto, lo repetiré una vez más. Mira esa escritura en Apocalipsis 3:10 y estudia bien a aquellos que moran en los cielos y aquellos que moran en la tierra. Lo que descubrimos es que la hora de la prueba es para los que habitan en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida. No tiene que ver con la iglesia ni con el anticristo, sino que tiene que ver con ser librados de la hora de la prueba que viene sobre toda la tierra. Y la fuente de esa prueba es la ira de Dios. Aquellos que habitan en la tierra son quienes no tienen conexión con el Evangelio ni con el Mesías. Este es un gran ejemplo de ese versículo, y como dije en nuestro video,
es el verso más mal interpretado de todo el Apocalipsis. Pero la gente sigue citándolo como la prueba de que no atravesaremos nada del periodo de tribulación. Eso es falso. Gracias, Baruch, gracias por tu tiempo. Creo que es un tema muy importante. Hermanos y hermanas, compartimos esto por la empatía que sentimos, porque queremos que la gente esté preparada y lista. No todo es sombrío. Claro, el Señor es nuestra fortaleza, nuestra roca, nuestro libertador. Solo les animamos a velar y orar, a que tengan discernimiento con estas enseñanzas que están explotando por todo YouTube y entre otras redes sociales. Y como siempre decimos Baruch y yo, veamos todo a través del lente de la Escritura. Todo lo que se diga, examinémoslo con el lente de la palabra de Dios. Gracias, Baruch, por tu tiempo, lo apreciamos. Hermanos y hermanas, esperamos que hayan sido bendecidos y que nos acompañen en nuestra próxima discusión. Shalom y bendiciones. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.